Amigos. Estimados amigos, es un gusto dirigirnos a su persona para llevar la entrevista muy especial con el escritor Enrique Godoy Durán, a quien damos la más cordial bienvenida para esta entrevista muy especial. Don Enrique Godoy Durán, bienvenido a esta entrevista. Un saludo a nuestros televidentes y oyentes. Muchas gracias. Muy agradecido, licenciado Antonio Rivera. Es un gusto estar con usted. Hemos platicado bastante por teléfono, presencial 2, 3 veces por este canal que nos va a unir más en la amistad y en el aprecio. Mi cariño, mis saludos, igual a su audiencia y a la que ahora me da posada también. Gracias. Qué gusto realmente tenerlo acá. Y vamos a empezar a platicar. Cuéntenos cómo surge en usted ese amor a la literatura, ese amor al arte. ¿Cómo es que se empieza a anidar en usted estas pasiones? Tendría yo 8 años, pero tuve la dicha de vivir justo enfrente a la casa de doña María Morales, que tendría que estar en la historia del bel canto en Guatemala. La acompañaba en el violín el maestro ¿cómo se llama? Andrés Archila, escribí varios Archilas en la familia, todos músicos. Pero don Andrés, él acompañaba en el violín y nosotros vivíamos enfrente para poner en autos. Doña María Morales era la mamá de Toro Crespo. Toro Crespo, el balletista y el que tenía varias artes. Toro también cantaba, también era coreógrafo. Pues todos vivíamos enfrente y perdón, no sé, hay un sonido. Entonces, sí, Escuchamos. gracias. Sí, gracias. Cuando en vez de jugar pelota, ¿qué pasaba? Oíamos la voz de doña María y escuchábamos el violín de don Andrés Archila y nos íbamos a sentar a la acera, pero éramos 8, 9, a veces 20 patojos traviesos, y ahí estábamos todos quietos y ahí se me inició a mí ese origen de que me gustaba la música, porque claro, era una soprano coloratura, era un lujo y ella cantaba en de la Merced y en San José, y veían que éramos muy devotos, pero solo llegábamos a la misa cuando cantaba él. Entonces ahí hice algo. Después en el bachillerato, en el Liceo Landívar, el padre Joaquín Saitegui Plaza Ola, tuvimos la dicha también de tener de catedrático a grandes escritores y como Rafael Serrano, abogado, catedrático de la San Carlos, pero también muy aficionado a las letras. Escribió Cactus, una novela que hizo, tenía mucha poesía también. Teníamos también al director, dueño del colegio, que era un jesuita, doctor en filosofía, Joaquín Saitegui Plazaola. Él también un día nos vio escribir y dijo, qué bien, a ver, vengan, y nos llevó de catedrático a René Acuña. Él era, aparte de ser sacerdote, era antropólogo, y era doctor en letras también. Entonces se nos ocurrió
con Carlos Cif García, con Marco Antonio Flores, a hacer un periódico con el mimeógrafo del colegio y lo vendíamos a 5 centavos y teníamos el amparo de la mayoría de compañeros que lo compraban. Incluso nos decían, no ha salido el periódico. Y ahí escribíamos poesía más que todo. Y alguien pues escribía alguna anécdota o algo. Ahí empezó también a fomentarse en nosotros, digo, porque estaba Marco Antonio, estaba Carlos, y había más, pero ya estaban que no se metían en nada de lo que hacían los patojos de segundo año de bachillerato. Entonces, con esto lo fuimos haciendo de amistad, y sucedió un fenómeno. Yo escribí unos versos y René Acuña le gustaron. Entonces él los tomó. Yo pienso que los cambió. No solo los tomó, sino los cambió. Y los agregó a un poema que ganó el segundo lugar en los premios florales de Quetzaltenango. Entonces imagínense que decía, esto lo escribimos con el... Yo. No era cierto, era poco lo que yo había hecho, pero él, como buen sacerdote en ese momento, no pensó que era bueno tener mucho dinero, eran 500 quetzales, y dispuso que tuviera la mitad. A mí se me ocurrió que de esa mitad podríamos disfrutar los que escribíamos en el periódico. Y por supuesto, Marco Antonio tuvo la brillante idea de que tenía un conocido que tenía cantina, pero hacía comida. Y entonces, arriba de la iglesia del Carmen, que ahí hay un techo de madera, iba a dormir el padre Acuña y con una su mesa de pino y 2 sillas, por lo que recurrimos al honorable suelo y a poner botellas y comida, que éramos 8 por todo, ¿verdad? Por supuesto, sobró para algo más, pero a padre Acuña sí le quedó la mitad exacta, no era 250, pero ahí también nació otra unión, el cariño. Le voy a hablar algo más. Con Marco Antonio Flores hicimos la primera comunión. Entonces, excelente también, porque él y yo teníamos la fotografía juntos con nuestra candela, pero y con todos los de un colegio que se llamaba La Juventud. Y los dos la hicimos a los 8 años. No éramos tan tiernitos. Entonces ya esos son otros antecedentes que no van a hablarte. Pero no para ahí, porque después hicimos buena amistad con Manuel José Arce y la esposa de ese tiempo, Hilde Montoya. Y pues fue tan grande la amistad que la primera dedicatoria que puso Manuel José en un libro me la puso a mí. Y como dicen que para eso hay que tener evidencia, yo tengo todas las evidencias de todo, de lo que le cuento de la de lo que le cuento y de lo que le cuento de Manuel José. Pero la dedicatoria me la puso en un libro que era del papá de él. A los 14 años, 15 años de haber escrito el padre del libro, me dedicó el libro, pero dedicatoria para mí, en donde ella me menciona como poeta, cosa que le agradezco mucho. Y de ahí la vida. Entonces ya fundamos el periódico y ya también teníamos a un amigo que escribía en el Andívar, pero no solo escribía, también pintaba. Se llamaba Julio Rodríguez, murió hace 2 años, Rodríguez Arroyave. Pero también otro escritor que colaboraba con nosotros y fue parte de la ceremonia
de allá del techo de la iglesia del Carmen, Julio González Rosal. El último poema que hizo Julio González Rosal me lo dedicó a mí. Ahí me quedo un poquito porque fue muy duro. Bien, nuestros compañeros pintores participaron también en los concursos y había Julio Rodríguez Arroyave que quería ganar todos los premios. Y me dijo, mira vos, te voy a dar este cuadro y poner tu nombre. Ah, no, yo no me voy a prestar a eso. Mira, me dijo, esto lo voy a ganar. Y ganó el premio el que tenía. La aclaración fue terrible, porque el premio era como 12 yoyos, de esos que llevaba Danilo Sanchinelli a los colegios. Y entonces, como yo me lo gané, dije que solo me iba a quedar con 2 y los demás se rifaban, porque no era mía la pintura, ni siquiera le había puesto un brochazo, solo mi nombre. Entonces, eso quedó de antecedente que se unió con lo del padre Acuña. Porque René decía, este trabajo es de Enrique. Yo decía, no, es del padre. Ya no le decíamos padre, le decimos René. No, pues es de René. Y entonces quedó la broma en el colegio. Este es de Acuña, no, este es de Godoy. Pero no era solo eso, es decir, para cualquier cosa que alguien decía algo, decía, no, este no es tal cosa. Y todavía a la fecha que nos reunimos como con 8 bolivarianos de esa época, todavía hacen la broma. No, este es de Acuña, no, este es de Godoy. Va haciendo la broma, pero también se va creando un ambiente de arte que ya lo vamos disfrutando cada vez más. Y de ahí viene la época en que yo viajo, me toca Nueva York, y allí también encuentro un guatemalteco que tiene éxito en Nueva York, Alejandro Huer, también un pintor reconocido que varias de mis novelas, varios llevan pinturas de él. También tenía de compañero en la juventud, en el colegio de juventud, a Manolo Gallardo y a Percy, al hermano, que los dos eran grandes amigos míos. Y tuve la suerte de que en esa amistad él también me autorizara a publicar sus pinturas donde yo quisiera y como yo quisiera. Entonces tuve la libertad de poner pinturas tanto para mí como para también mi pareja. Entonces los libros de él también tienen pinturas de Manolo y por supuesto los míos también. Oye, ya creo que ya llegué a un límite de tiempo. Interesante, realmente interesante todas sus anécdotas, realmente son fascinantes y son muchas. Ya hemos conversado con su persona de todas estas anécdotas, pero hablemos también de su persona. Aquí se inclinó usted más al teatro, la poesía, el cuento. Cuéntenos un poquito qué le fascina, qué le gusta escribir sobremanera. Bueno, voy a poner un antecedente que es cuando escribo poesía, yo estaba llegando a los 17, 18 años, pero en ese momento ya tenía amigos, por los amigos, ¿verdad? Pintores como Juan Pedro Aroche, que quise tanto y que va en mi libro, por cierto, La manzana y la rosa se llama. Entonces, las inclinaciones fueron a la poesía. Todo ese principio, diría yo, de juventud, fue poesía social, un poco fuerte, y como dice, hay juventud liberal. Extraña vuestra actitud, no saben que juventud quiere decir liberal. Y así se me dio también ese fuego
de querer estar en la política, contar historias, tragedias, dramas. Así, bueno, pues ¿qué pasa? Viene y me publican en los periódicos, en El Imparcial. Después me publican en otros periódicos. ¿Qué pasa? Cuando me ponen 2 páginas en el periódico y Elizabeth Ziffel, mi maestra, me pone dentro del libro como los poetas que ella aprecia, mi familia se opone completamente a esto. Y solo me piden un favor, que voy a poder escribir lo que quiera, pero cuando ya tengo una carrera o sustento, puedo ser carpintero, escribir, albañil y escribir, pero no solo escribir. Pero ya no me dio tiempo ni a protestar porque me salió una beca con los benedictinos para filosofía y preparando mis maletas estaba cuando me sacan de Guatemala y la voy a tener a Cuba. México, Cuba. Allá solo hay una carrera que yo puedo llevar porque tengo que comer y es prepararme para manejo de grasas a nivel industrial. Y es lo que son 2 años y medio y de ahí me voy a la televisión a trabajar con el señor Pumarejo en su programa de Cuba. Y por ser poco profesional, me sacan del programa. Yo era una extra, pues, un extra. Y entonces me convierto en un hombre que conoce Cuba, porque todo viajero que llegaba, el cónsul de Guatemala, Ernesto Pay Novales, que estuve candidato a presidente, me llamaba y me decía, viene un grupo de tal parte, él se enteraba. Ya era yo el encargado de llevarlos y entonces, con una pretensión tremenda, hacía turismo. Era un guía de turismo, pero tampoco se me dio la poesía. Todo ese periodo que era de química y todo eso, no toqué poesía, porque si a veces tocaba poesía, me daba hambre. Y tenía un pariente que decía, para ser buen poeta hay que tener 3 cosas: pobreza, hambre y que lo desprecie una mujer. Y yo en ese momento tenía las 3 cosas, pero no se me daba la poesía. Y después de esa etapa, usted vuelve a la novela, vuelve a la poesía, vuelve al Vuelvo, teatro. no, vuelvo a México a trabajar con un banco, el Capitalizador de México, que se vuelve la banca Salfina y todo eso. Pero yo viajo a Centroamérica menos a Guatemala por razones obvias. Entonces, hago una novela en México. Y como yo vivía en un hotel, porque ahí me cobraban menos. Igual en Cuba yo vivía en un hotel, pero vivía en el cuarto del perro, porque no podía decir otra cosa, porque era el último nivel y el techo y todo era de lámina, de lámina de zinc. Sé que yo tenía que dejar todo abierto porque el calor era insoportable. También en esas condiciones un poquito menos duras, viví en México. Ahí sí viví con más comodidad. Y le cuento que hice la novela que se llamaba Las hormigas, porque del techo donde vivía en México, el hotel, ahí veía yo todas las personas que transitaban, eran hormigas. Y entonces dispuse a hacer la novela Las hormigas. Conocí a un amigo que trabajaba en la Embajada de México y él me inspiró a ir a una empresa que se llama Escorpión, que todavía está en un tercer nivel en la Alameda, en los edificios, cerca de una librería. Ahí está, Escorpión. Y llegué con todo escrito a máquina, o sea, con papel delgado.
y con él, porque él me llevó. Me dice, bueno, entrega. En ese momento no creí que la compraran, la verdad que no. Me la compraron en un valor tan exagerado que yo no lo podía creer. El equivalente a 50 quetzales, ¿ah? De los cuales pocos fueron para disfrutarlo, porque el amigo quería que lo celebráramos y no aguantó pero ni la primera noche el valor de la novela. Y nunca más me volvieron a comprar nada. Hice 2 intentos fallidos, completamente fallidos. Entonces ya, lo dejé por la paz. Pero cuando regreso a Guatemala, yo quiero escribir poesía y no puedo. Un estreñimiento total para la poesía. No se me da. Empiezo a escribir cuentos. Se me da más fácil. Y a la fecha tengo más facilidad, para la novela. Siento que puedo más. Para los cuentos, como tienen mucho de poesía, porque hay que comprimir la historia, pues tengo otro grado de dificultad. Y la poesía, pues cuando Dios quiere, ahí aparece. Esa es la historia corta. Interesante, interesante. En la construcción de sus novelas, sus cuentos, es muy florido, muy fluido en sus historias. Realmente son historias interesantes, historias que realmente llaman la atención del lector. Pero cuéntenos algo un poquito del proceso de escribir novelas, de escribir cuentos. ¿Cómo se le da a un escritor como usted esa construcción de personajes, esas tramas tan interesantes, esos mundos de ensueño y esas construcciones sociales te hacen sus cuentos, te hacen sus novelas? Háblenos un poquito de ese proceso, si le podríamos llamar inspiración, pero platíquenos usted. Sí, lo que sucede es que yo ya empiezo a escribir hace 24 años y yo tengo 85. Entonces tengo mucho material y me acordaba de mi padre, que decía que cuando uno cuenta la misma historia 3 veces, que es mejor escribirla, porque tal vez ya no quieren oírla 3 veces seguidas, ¿verdad? Aunque uno le cambie. Entonces yo recordé eso y empecé a escribir mejor que contar, porque las contaba. Tuve muchas vivencias de montaña, de estar metido en el monte, ¿verdad? Barriendo vacas, ¿verdad? Con nombres diferentes, pero trabajaba en fincas, trabajé en Tiquizate, trabajaba en las fincas que tenían fama de filaria, la filaria se daba muy fácil ahí, y bueno, todo eso me fue ayudando mucho para escribir, pero había algo que también quería escribir, y era una historia que era cuando caía el gobierno revolucionario y principiaba el famoso gobierno de la liberación. Yo podía hablar de casi un final, que era el final de la revolución y lo que seguía sucediendo en el gobierno de la liberación. Entonces, aquí empecé a escribir A la sombra del miedo, donde planteo cosas como estas, que también por un poquito de la filosofía que había estudiado, porque eso sí lo dejamos por un lado, los estudios, ¿verdad?, que se vinieron después en arte, en filosofía, etc. Pero tenía yo el criterio que faltaba algo que decir, y lo pongo como cosa primera, aunque va muy atrás. Uno, siempre al que vea un moribundo, no se engañe, puede que no se muera. Va una. Dos,
Si se piensa que en los gobiernos no hay quien torture o no hay quien mate, por favor, no nos engañemos. En todos los gobiernos va a haber quien torture y quien mate. Todos. No se salva ni uno solo. Ningún gobierno. Sí. A veces los presidentes no lo saben. O un ministro de gobernación no lo sabe. Pero ahí está el fermento de asesinos, el fermento de torturadores. Entonces, como yo conocí ese ambiente y lo viví con nombres, con muchos nombres, entonces lo expongo para que se sepa que no nos podemos engañar y que pongamos cuidado también. Es otra cosa, eso va en A la sombra del miedo. Y el tercero es que no se puede subestimar a nadie, hasta la lombriz da sombra. Eso es un dicho mío que está en ese libro. Hasta la lombriz da sombra. Y es cierto, que hay que respetar esa sombra. Entonces la vida lo va llevando a uno por diferentes caminos y diferentes enseñanzas. Y qué mejor que poderlas exponer. Y así hago a un personaje que se llama Julián Salguero, que pues lo han enjuiciado en la San Carlos, en la Mariano Galo, en la Landívar y en Derecho en la Autónoma de México. Y todo el tiempo ha salido sin problema, siendo un criminal. Entonces aquí también ha servido para meditarlo, porque la mayoría de personas dicen, pobre Juliancito. Bueno, pero cuando leen el libro, pobre Juliancito, pero como que hay algo ahí, que el Juliancito no es tan pobre, pues es un asesino, pero es pobre Juliancito, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Pero sí hay un dicho que le queda a Juliancito. Hasta tu mamá te va a olvidar. El castigo terrible, ¿verdad? Hasta la mamá, ¿verdad? Entonces él, como ya no tiene mamá, porque no tuvo ni madre, entonces ahora él se va a llamar Nemesio Pilares. Y ahí me quedo porque es la primera novela y por eso me extendí mucho. Y de ahí vienen muchas más. Pero es la razón de escribir. Es el motivo que uno tiene para buscar temas, para encontrarlos y recordar. Porque aquí va la memoria antigua, tal vez la nueva no la tengo, pero la antigua funciona y se viene en cascada. Y ahí empiezan las historias, los cuentos, novelas y de repente alguna poesía. Interesante realmente todo esto que nos comenta usted. Pues ya nos comentó de cómo conoció a diferentes escritores, ya nos comentó su vivencia sobre estar fuera del país, y ya nos comentó ahorita el proceso de escritor también, que cómo el escritor va absorbiendo de la sociedad, de las vivencias, y lo puede trasladar en una obra literaria. Tengo entendido también que le gusta a usted, ya nos comentaba un poco la pintura, la música. Es usted muy polifacético en el arte. Bueno, para finalizar, ¿qué le ha dejado el arte a usted? ¿Qué le ha dejado a usted? Un hambre de seguir trabajando en el arte. Eso me deja siempre. No me llena. Nunca estoy satisfecho. Siempre siento que podemos hacer más. Y hacemos más. Y se necesita hacer más todavía. Pero trabajar con jóvenes, porque ese es un punto. Siempre ha sido dos cosas he tenido como una necesidad, como el hambre. Trabajar con el adulto mayor, que ya lo soy, pero empecé a trabajar a la edad de 40 años con el adulto mayor. Esa es la cantidad de años que tengo.
de pertenecer a organizaciones a favor del adulto mayor. Y la otra, trabajar con niños, que también ya lo hice cuando era aún más joven y trabajé con niños y todavía pues tengo un poco de luz por ahí para trabajar con ellos. Y ahora que empiezo a promover que escriban los niños por medio de esa academia que fundamos, que es Infanto Juvenil. Y ahora que estamos luchando porque nos dé abrigo una universidad nacional, porque esta de California sí me abriga, pero aquí en Guatemala todavía estoy en ese periodo que cambia el rector, que no se sabe qué va a pasar, para fundar la universidad para el adulto mayor. Claro, son carreras de historia, donde no lastimen a los profesionales, ¿verdad? No vamos a poner psicología, vamos a poner arte, pintura, o que psicología es un arte también. Pero todo esto va enfocado al adulto mayor que quiere sacar un diplomado, pero ya con una universidad de amparo. Lo hemos hecho. Vaya que lo hemos hecho de 4 meses, 6 meses, pero amparados por la Universidad de California o la Andrológica de Miami. A las dos pertenezco, así que tengo mi puerta. No, puertecita, no, mi puerta abierta. Ahí me amparan, pero yo quiero Guatemala. Quiero que sea de Guatemala. Ahí me quedo. Interesante. Muchas gracias al escritor Enrique Godoy Durán por compartir sus vivencias dentro del arte y literatura. Muchas gracias, don Enrique, por concedernos esta entrevista. Ha sido un gusto saludar y estamos porque nos dejó picado. Nos dejó picado para otra siguiente, hablar de toda esta vivencia que se ha tenido. Gracias. Muy amable.